el mejor ejemplo que cualquiera de nosotros podemos tener es Jesús. Amén. ¿Sabe? Yo me preguntaba, ¿no? Jesús podía haber sido uno de los grandes de esa época. Podía haber sido el gran maestro, podía haber sido el gran sacerdote, podía haber llegado a ser el principal de la sinagoga, podía haber tenido los títulos que querían. ¿Por qué? Porque él era un radical. A él no le importaban los títulos, no le importaba tener un título, una cucarda, ¿no? Veo que se cuelgan la cucarda acá y entonces porque tienen el cartelito pasa, ¿no? Le abren los de seguridad y se mete. A él no le interesaba nada de eso. Él podía haber llegado a ser. De hecho, cuando Nicodemo, que yo les hablé hace poco de Nicodemo, cuando Nicodemo lo fue a ver, lo primero que le dijo: sabemos que eres maestro enviado por Dios. O sea que realmente era una persona reconocida en el ambiente religioso. Sabían muy bien que Jesús tenía mucho más que cualquiera de los maestros y que cualquiera de los sacerdotes, que cualquiera de los que estaba ahí. Él era mucho más, pero a él no le interesaba. Si bien él predicaba en el templo, permanentemente él sacaba al templo a la calle. Él sacaba el templo a las aldeas. Él recorría y predicaba en todos lados y en todas las casas que podía, hacía enseñanza. ¿Está acá conmigo o no? ¿Sabe? Yo creo que una de las cosas que nos falta a la iglesia imitar es precisamente eso. Nosotros queremos el púlpito, queremos predicar de acá arriba, queremos ser el pastor, el apóstol, queremos ser el profeta, queremos ser... Y no terminamos de darnos cuenta que Jesús podía haber sido eso y mucho más, pero no le interesó. Lo que le interesó a Jesús era la gente que estaba afuera. Él dijo: yo no vine a sanar a los que ya están sanos, yo vine a buscar a los enfermos. Yo vine a sanar a los oprimidos. Yo vine a buscar a los que no que están adentro de la iglesia, sino a los que están afuera de la iglesia. ¿Me escucha o no? Entonces yo creo que la mejor imitación es comenzar a imitarlo a Jesús y cumplir con la palabra que Él nos dio. Él quería reformar completamente, hacer una transformación para que se conozca el verdadero Dios. El verdadero Dios. Él quería hacer una transformación. Él vino a cambiar el orden religioso, el orden moral y el orden político. Cuando Jesús vino a transformar ese orden que estaba mal. Por eso digo que era un radical. Un radical es el que transforma, el que quiere cambiar las cosas, el que busca cambiar las cosas. No estoy hablando de los radicales de la política, ¿sí? Hablo de radical uno, de ser radical en el sentido de querer lo mejor, de transformar, de cambiar a la gente, de cambiar el orden moral. ¿Sabe? Hoy la moral se ha perdido completamente. Entonces la gente necesita de nosotros, de los hijos de Dios, y comenzar a cambiar esas morales que están totalmente transformadas, cambiadas, distorsionadas. Y cuando Cristo vino, Él dijo: yo voy a cambiar lo principal. La religión estaba mal. Entonces Él dijo: no, así no es. Así no es. Ustedes están mostrando un Dios condenador, un Dios que castiga, un Dios que si no haces las cosas como Él dice te mata. No. Yo vengo a mostrarle un Dios que perdona, que ama y que va a estar contigo todos los días. ¡Wow! Así que Él quería esa reforma completa, una transformación, para que todos puedan conocer al verdadero Dios. Y sabe, hay mucha gente allá afuera
que no conoce al verdadero Dios. Job dijo, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Sabe? Muchos están allí y de oída oyeron a Jesús, oyeron de Dios, pero nunca tuvieron un encuentro con Dios. ¿Y sabe quién es el único que puede llevarle un encuentro con Dios a ellos? Haga así, yo. Póngase el dedito así y diga, yo. Porque es usted el único que puede llegar a personas que yo no conozco, que yo no las veo, que yo no tengo relación, pero usted sí. Usted habla con gente a la cual yo no conozco, ni vienen a la iglesia, ni siquiera van a otra iglesia, porque uno de los errores que comete la religión de hoy es que se predica un hermano con el otro, ¿vio? No, venite a mi iglesia, no sabés lo que es mi iglesia. Y empiezan a cambiar de iglesia y van de iglesia en iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos predicando no entre nosotros. Y realmente no es eso lo que Jesús hacía. Si bien Jesús predicaba en el templo, porque intentaba cambiar la religión, Él salía a las calles, Él salía a lo lejos, se subía a una colina para poder juntar gente y predicarle y hablarle la palabra. Entonces, Dios nos habló también a nosotros la palabra. O sea, no solo debemos oír la palabra, sino hacer. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 47, le dijo Jesús, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, escuche bien esto, y oye mis palabras y las hace. ¿Cómo dijo? Todo aquel que oye mi palabra, usted está escuchando la palabra, lee la palabra, por lo menos creo, ahora la tiene que hacer. Él dijo, yo le diré a quien es semejante el que oye mi palabra y la hace. Semejante es al que edifica su casa sobre la roca. ¿Cuántos quieren tener su casa edificada sobre la roca? Si usted quiere tener su casa edificada sobre la roca, quiero decirle que tiene que empezar a hacer la palabra. No simplemente oírla, no simplemente estudiarla, analizarla y todo lo que usted quiera. No sirve eso si usted no la pone por obra, si usted no la practica. ¿Me sigue o no? Podría leerle muchos pasajes de muchos ejemplos de Jesús, pero elegí uno muy conocido, elegí un texto bíblico muy conocido que quiero compartir con ustedes y que tal vez nos pueda enseñar muchas cosas. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12 voy a leer. Marcos 2, del 1 al 12, dice así. Entró Jesús otra vez, diga que otra vez, a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿No es que Jesús no tenía casa? La religión enseña que Jesús no tenía nada, que Jesús era pobre. ¿Sí? Eso enseña la religión. Pero acá lo está leyendo usted. No estaba en la casa de Ramón, ni de María, ni de Juan, ni de Pedro, estaba en casa. ¿Sí? Estaba en casa. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero tirar por tierra la religión. Quiero que la religión usted tenga bien presente que no está diciendo la verdad. E inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué hacía él? Le predicaba, ¿qué le predicaba? La palabra. Hermano querido,
yo quiero que usted me entienda. La iglesia que más creció en los últimos años es la iglesia de China comunista. ¿Cómo puede crecer una iglesia donde no se puede tener Biblia? ¿Cómo puede crecer una iglesia donde no se puede tener un templo donde ir y cantar y recibir palabra y adorar? ¿Cómo puede ser que la iglesia que más creció es la iglesia que no puede ni siquiera tener un papel con un texto bíblico? Porque los matan si lo encuentran. La iglesia de China se reúnen entre 10 o 15 personas en túneles, en cavernas que cavan en la tierra, y allí algunos con vela y otros en oscura solamente para que no correr el riesgo que se vea la luz, porque si los ven, los matan. Así la iglesia que más creció, el pueblo de Dios que más creció, son ellos. El líder se sabe la Biblia de memoria. Usted no puede leer un capítulo y el líder en China se sabe la Biblia de memoria. Le da los textos bíblicos porque los tiene grabados en su mente, en su corazón, y él les comparte la palabra de Dios en esos lugares. ¿Y sabe qué ocurre? Esa gente que hoy recibe la palabra se pone a hacer la palabra y entonces va a su barrio y empieza a predicarle a todos los vecinos, empieza a hablarle a todos, se juegan la vida, porque uno de ellos puede denunciarlo y lo matarían. Qué triste es ver que en nuestro país, totalmente libre, que uno puede hacer lo que quiere, puede hacer una campaña, puede predicar en cualquier lado. Los hijos de Dios no prediquen, no hablen. Qué triste es ver que muchos de tus amigos, de tus mismos parientes, no conocen a Cristo porque nunca les hablaste, porque nunca te atreviste a hablarles de Dios, a presentarles el Evangelio, a mostrarles que verdaderamente Cristo vive, es real y verdadero, sana, salva, libera. Así que Jesús en la casa se juntaba a la gente y Él les predicaba la palabra. Entonces, mire esto, vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos. Estaba todo lleno, no entraba la gente quedaba afuera en la puerta y no podían entrar más, no podía más nadie escuchar nada. Él estaba hablando la palabra, pero hubo 4 que tenían fe. Y tenían un amigo que era paralítico. Y dijeron los amigos, vamos a llevar a mi amigo. Vamos a llevarlo. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer algo por él es Jesús. Wow. A vos te dicen, sí, no, tengo un problema, estoy enfermo de esto, enfermo del otro. ¿A dónde lo llevas vos? ¿A qué curandero? ¿Qué médico le recomendás? Porque ¿qué sería lo importante, verdad? Lo importante sería que lo lleves a Jesús. Lo importante sería que lo presentes a Jesús. Lo importante sería que con tu fe le abres la palabra, le ores y sanarlo. Oh, ¿está acá o no? Eso sería imitar a Jesús.
el ejemplo que debemos seguir. El ejemplo que nosotros debemos seguir es el ejemplo de lo que Él hacía. Fíjese qué importante es llevar la... ¿Sabe por qué había milagros en la campaña? Porque personas que le decían, estás enfermo, venite a la campaña, por favor. Y lo llevaban a Jesús. Y allí escuchaban la palabra y eran sanados. ¿Está acá conmigo? Así que lo que yo quiero mostrarles hoy es que hay un ejemplo que debemos seguir. Y es el ejemplo de que Jesucristo, si usted se pone a mirar la historia de Jesús en cada uno de los evangelios, usted va a ver que Jesús andaba en las casas. Y cuando envió a los 12, los envió a las casas. Y cuando envió a los 70, los envió a las casas. Porque si hay una manera de que la gente conozca a Cristo, es que estén en su casa, que estén en la casa, donde vos podés tranquilamente hablarle a la familia y tener una oración general por ellos. Enseñarles a un Cristo de poder, a un Cristo vivo. ¿Sabe? Esta era la casa de Jesús. ¿Y por qué sé que era la casa de Jesús? Porque si hubiese sido la casa de cualquier otro y le rompían el techo, seguramente le tiraba un tiro, porque ¿cómo me va a romper el techo? Pero Jesús, me imagino, que las cosas estaban cayendo, ellos estaban rompiendo el techo y las cosas debían caer sobre ellos. No sé si era de paja el techo o de qué material estaba hecho, pero seguramente que todo lo que ellos iban rompiendo se caía sobre la gente que estaba adentro. O sea que Jesús sabía que estaban rompiendo el techo. Sin embargo, no paró de enseñar. No gritó, ¿qué están haciendo ahí? Bájense del techo. No dijo nada. Siguió predicando la palabra, siguió hablando la palabra. Y no solamente eso, cuando bajaron al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Escuche, mire cómo Jesús enseñaba. Mire cómo Jesús enseñaba. Si usted le trae un enfermo, un paralítico, ¿qué? Usted no le va a decir tus pecados te son perdonados. Le traen al paralítico para que usted le ore, ¿verdad? A mí me llevaron en la campaña una chica en silla de ruedas y me dijeron, nosotros queremos que usted le ore. Y yo dije, wow, no podían haber buscado a otro. Yo tuve fe e intenté enderezarle la pierna, pero las piernas estaban mullidas de tal manera que no se la podía enderezar. No había manera de enderezarle las piernas, porque yo la quería levantar. Tenía mucha fe de que Dios estaba sanándola, pero no pude enderezarle las piernas. Entonces, hubiese sido más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, y me iba, ¿no? Porque le oré y no pasó nada. Pero no perdí mi fe, porque yo creo que Dios puede levantar un paralítico. Amén. Dios puede sanar un cáncer, Dios puede abrir los ojos de un ciego. Así que Él le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué? Para enseñar. Escuche, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, porque hablaba, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Y acá viene la enseñanza. Jesús utilizó lo que hablaban en contra de él
no se enojó, no se puso furioso, no empezó a discutir. Simplemente les dijo, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando vos te decidas abrir tu casa, ir a la casa de un vecino y empieces a hablar la palabra, la Biblia dice que sus señales seguirán a los que predican su palabra. Señales son estas. Señales es que vas a ver milagros, vas a ver gente transformada, cambiada. Vas a ver gente que antes estaban en la delincuencia y ahora comienzan a ser predicadores de Cristo. Vas a ver gente que estaba en la adicción, en el vicio y ahora libres comienzan a predicar de Cristo. Vas a ver gente transformada completamente. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar, ¿para qué? Para enseñar, para enseñar. ¿Sabe? Una de las cosas que hablé ayer con Rabito fue que él es una persona que permanentemente está hablando de cambios, de transformación. Está hablándole a la gente de vivir mejor, de ser mejores personas, de ser mejor familia, de ser mejor matrimonio, de ser mejor hijo. Permanentemente Él está hablando. Él cuenta su propio testimonio, pero habla de cómo lograr ese cambio en la vida, en su vida personal. En su vida personal. Y yo le decía, Dios te ha dado una gracia especial para que vos hables eso. Y ayer no lo dejaban mucho, le querían sacar el micrófono, pero porque la campaña había que seguirla. Pero realmente escucharlo, hablar de la familia es extraordinario. Porque él cuenta su experiencia, él habla de su experiencia. No habla de porque se le ocurrió, habla de lo que él vivió, de lo que él pasó. Entonces le es mucho más fácil. Y yo le decía, qué importante es la gracia, el don que Dios te dio. No solamente el de poder cantar, no solamente el de cantar canciones para Dios, sino el de poder explayarse y contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe? Él dice, yo donde voy, lo que quiero es que la gente conozca a Jesús. Yo me pregunto, ¿y usted qué quiere? ¿Sería uno de estos cuatro usted? Estos cuatro dijeron, nuestro amigo es paralítico. No lo vamos a dejar tirado ahí, está Jesús acá. Está acá en el barrio, vino a la casa. Vamos a llevárselo. Hace muchos años, creo que fue en el cine, prediqué sobre esto y agarré a uno con una bolsa, ¿no? E hice la mímica, de cuatro llevando a uno en una tela. Así que imagínese que usted tiene la gran oportunidad de poder llevar gente a Jesús, de poder abrir casas, de poder hablarle a la gente de Cristo. Y a lo mejor usted me dice, pero pastor, yo no soy líder. Bueno, no va a ser líder hasta que no empiece.
Yo me acuerdo que la gente me decía pastor y yo no tenía nada que ver con el pastorado. Yo no me decía pastor, escúcheme pastor, y yo decía no, yo no soy pastor, no tengo nada que ver, yo soy simplemente un líder de la iglesia, no soy pastor. Y un día mi pastor me escuchó y me dijo, ¿por qué rechazás lo que Dios te está dando? Y yo le dije, no, le digo, yo no rechazo nada. ¿Cómo que no? Me dijo, si vos le decías a la gente que no soy pastor. Le digo, me dice, Dios viene llamándote al pastorado y vos lo estás rechazando. ¿Y por qué era que me decían pastor? Porque yo me dedicaba a pastorear. Yo me dedicaba a abrir casas y enseñarle a las familias. Y si usted dice, no, lo que pasa, pastor, que el tiempo, ¿vio? Mire, yo me iba de San Justo a Chacarita, porque había abierto 2 casas allí en Chacarita. Tenía que tomar 2 colectivos para ir. Y tenía más de media hora con cada colectivo. Por eso la gente me decía pastor. Por eso el título vino después de la acción. ¿Querés ser líder? Empezá a ser líder. Empezá a liderar. Empezá a hablar de Cristo. Empezá a decir, lo poco que sepas es mucho para la gente que está afuera que no sabe nada. Porque si vamos a ser ejemplo, tenemos que el ejemplo perfecto. Yo no soy el ejemplo perfecto es Jesús. Él es el ejemplo perfecto. Y Él es el que sana. Y Él es el que libera. Él es el que transforma las vidas. Él es el que hace los cambios generales. Porque Él vino precisamente a ordenar lo que estaba desordenado. Él vino a poner en orden aquellas cosas que estaban mal. Es tiempo de que empecemos a seguir a Jesús y empecemos a pensar en ser como Él. Y es más, vos a lo mejor decís, yo no voy a ser como Jesús. No tenés que ser como Jesús, porque Él dijo, mayores cosas van a hacer ustedes. Así que no vas a ser como Jesús, vas a ser mayor. ¿Está acá conmigo o no? Mayores cosas voy a hacer. Pero eso depende de vos. Depende de dónde está Cristo con vos. Depende de qué comunión tengas vos con Cristo. Depende de cuánto tiempo andes con el Espíritu Santo. ¿Está acá conmigo? Entonces, los milagros vienen cuando vos haces la palabra que Jesús te dio. ¿Y qué palabra te dio Jesús? Jesús dijo, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Creen en Jesús? Hay como 5 que creen en Jesús. ¿Creen en Jesús? Bien, no sé por qué les cuesta tanto decir amén y uno tiene que esforzarlo, pero escuche, si Él dijo, el que cree en mí, wow, el que cree en mí, echará fuera demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que yo te mande? Yo no te mando, te manda Jesús. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a cada criatura. En todas partes. En todas partes. Él ya te está enviando, Él te envió para que vayas. Él dijo, id, no dijo, Pastor Ricardo, vaya. No. Él dijo, id y predicad el evangelio. Y sanad de enfermos, liberar a los cautivos. Eso es lo que tenés que hacer vos. Eso es lo que tenés que empezar a hacer. Le dije a una persona en la campaña,
Me dijo, pastor, yo quiero vivir esto, yo quiero pasar por esto, yo quiero estar ahí poniendo las manos, orando. Dice, ¿qué tengo que hacer? Le dije, lo que tenés que hacer es morir al Evangelio y empezar a ser cristiano. Me miró, me dijo, ¿cómo que tengo que salir del Evangelio? No me entendiste, le dije. Vos sos un religioso y los religiosos no pueden llegar. Los que llegan son los imitadores de Cristo. Los que imitan a Cristo llegan. Los que intentan ser como Cristo llegan. Pero los religiosos no. Por eso Jesús estaba en contra de los religiosos. Por eso Jesús le decía, ustedes enseñan, pero todo lo que enseñan es de ustedes. Son trabas que ustedes ponen para que la gente no llegue a Dios. Y realmente era eso. Y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Sigue habiendo personas religiosas atadas a la religión, atadas a cualquier religión. No estoy hablando del Evangelio, estoy hablando de todas las religiones. Yo le predico mucho a los católicos y ellos están súper atados a la Virgen María. Y no es fácil sacarle, cuando uno habla de María, saca chispa. Y tiene que hablar con mucha delicadeza para que no se ofendan. Y si no, los cortan, ¿vio? Entonces usted tiene que ir delicadamente para poder hacerle entender. Yo les digo, por ejemplo, yo hago más caso a María que vos. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo que vos haces más caso a María que yo? Vos no honrás a María. No, le digo, porque María es una persona. Yo no puedo honrar a una persona. Yo tengo que honrar a Dios. Pero yo le hago caso a María. ¿Y cómo que le haces caso a María? Le digo, mirá, y le busco el texto bíblico y le muestro cuando María le dice a los mastersal, a los mozos, le dice, hagan todo lo que él dice. Entonces se quedan con los ojos abiertos y dicen, ¿cómo? María dijo, hagan todo lo que él dice. Claro, porque él es Jesús, el que murió en la cruz y el que pagó el precio es él, no María. María murió como cualquiera de nosotros. ¿Me sigue? Entonces usted tiene que tener lo que tenía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba la palabra. Usted debe enseñar la palabra. No se ponga a hablar de pavada. Hable la palabra, enseñe la palabra. Dígale a la gente lo que dice Dios. Hable de lo que Jesús hizo. Y dígale, el reino de Dios se ha acercado ahora. Cristo está acá. ¿Lo cree o no? Porque él dijo, vayan y díganle que el reino de Dios se ha acercado. Yo le hago una pregunta. Cuando Pedro iba y le decía, el reino de Dios se ha acercado, ¿a dónde estaba el reino de Dios? El reino de Dios estaba sobre Pedro. ¿Me está escuchando? El reino de Dios está sobre usted. Porque usted carga el Espíritu Santo. Usted lleva en su vida a Dios. Y si usted lleva a Dios, el reino de Dios está acá. Jesús dijo, vayan y díganle que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué más le dijo? Sanen a los enfermos. Si hay algún enfermo en esa casa, sánenlo. ¡Wow! Pero ¿no es Dios el que sana? Sí, es Dios el que sana. ¿Y dónde está Dios? Está en mí. Amén. ¿Dónde está Dios? En mí. Entonces quiere decir
que Dios va a usar este cuerpo para sanar. No soy yo el que sana, es Dios, pero a través del que pone las manos. ¿Estamos acá? Eso es lo que usted necesita saber. Que usted carga ese poder, usted carga esa autoridad, usted lleva en su corazón a Dios. Porque Jesús dijo, si abre tu corazón, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. ¡Wow! Nadie puede robarle eso. La muerte no le puede robar eso. Por eso Jesús dijo, aunque esté muerto, vivirá.